A continuación, doña María Teresa García Vaquero, coordinadora regional de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, nos va a hablar de la atención al final de la vida, mitigando la vulnerabilidad impuesta. Cuando usted quiera. Ante todo, dar las gracias a la organización por haberme invitado y la enhorabuena por este congreso de una calidad muy buena, y por darme la oportunidad de conocer la WIC, que hacía muchos años que tenía muchas ganas. Como hay muchas cosas que ya se han dicho, voy a pasar algunas de las diapositivas un poco más rápido. Me interesa mucho centrarme en el paciente como sujeto al que yo, como médico, como profesional, le hago. Porque esto es lo que estamos acostumbrados, a verlo en la cama y yo voy y controlo un poco la situación. Pero a mí lo que me interesa es esto. ¿Quién eres tú? Dime, me encanta hacerle esa pregunta a mis pacientes. Dime algo de ti que te haga tú. Y me dicen, bueno, nunca el médico me había mandado tareas tan difíciles. ¿Cuándo me va a volver a ver? Porque esto me lo tengo que pensar. Y es lo que quiero hacer hoy, un poco de reflexión en torno a estos conceptos que ya se han ido nombrando y cómo los estamos aplicando. Entonces, es cierto que todos estos conceptos los estamos nombrando todos, pero de verdad lo sabemos explicar, no a vosotros, no a ustedes, que son altamente inteligentes y cualificados, sino al enfermo asustado que tengo delante. Con respecto a la vulnerabilidad, señalar, abundando en lo que se ha dicho, que en la vulnerabilidad hay grados, como veíamos hace un momento con el doctor Tuca, y esto algunas veces no nos damos cuenta. Pero además la vulnerabilidad está en función de algo, es mucho más amplio que solamente lo médico, como se ha apuntado, y que tiene que ver con la capacidad de que un individuo o una comunidad se enfrente ante eventos peligrosos o dañinos específicos, no es solamente de la persona enferma. Me ha gustado mucho, investigando para esta conferencia, lo que hace la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque verdaderamente donde hay conflictos, donde hay problemas, está la Cruz Roja. Y fijaros qué interesante es esto para los que amamos los cuidados paliativos y queremos que tengan un impacto social. Habla de manejo de recursos y estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas. Y esto es un poco lo que la segunda parte de mi conferencia quiere tratar. ¿Qué hago yo para mitigar la vulnerabilidad? ¿O qué hago yo para imponerla? Existe un indicador global de vulnerabilidad. Y fijaros qué paradoja. Si es una cualidad con grados, sin embargo, este cuestionario tiene una naturaleza dicotómica. Aquí veo yo una posibilidad de investigación del tema que estamos hablando muy interesante con la Cruz Roja, que desde luego en Madrid hace una labor con los mayores muy interesante y muy buena. Esto ya se ha dicho y no voy a abundar en ello, solamente recalcar que es un concepto relativo y dinámico. Y esto que no se nos olvide jamás, de cómo yo entienda al que tengo al lado, va a ser más o menos vulnerable. Cierto, como equipo, lo acabamos de oír, pero también cómo yo lo afronte como profesional o como voluntario o como el sacerdote que va a verlo, pero en mi papel delante de esa persona. Y se puede ser vulnerable en distintos ámbitos. Y hay que preguntarle al enfermo cómo te sientes y buscar sinónimos que nos den la idea de qué es lo que puede estar verdaderamente sintiendo.
no voy a abundar, pero es otro reto que lanzo, otra reflexión. ¿De verdad entendemos de qué estamos hablando? ¿No os parece genial que estén poniendo en el diccionario de la RAE nuevos términos? O sea, podemos tener un impacto si trabajamos este tema, porque es útil, pero no es justamente lo que queremos. Y si la persona a la que le decimos que vamos a incluir en un estudio de vulnerabilidad no puede llegar a su casa y leerlo tranquilamente, desde luego socialmente van a seguir sin entendernos. Es diferente de la fragilidad y se están confundiendo los términos. Y además, fijaros que al mirar en la RAE, la acepción 3, se puede decir fragilidad de una persona que cae fácilmente en algún pecado, especialmente contra la castidad. Esto sigue en el diccionario de la RAE ahora mismo. Bueno, la quinta tiene que ser algo del final de la vida, vamos, me lo propongo. Nos han comentado, ¿no?, la fragilidad como el síndrome de la decaída, los síndromes geriátricos. Es diferente. La vulnerabilidad es mucho más relacional, mientras que la fragilidad la tengo yo por mi enfermedad, por mi situación emocional, por mi situación social y no solamente por ser anciana. Y esto es muy importante y se está trabajando mucho en este campo, pero queda mucho por hacer en otras edades, en otras situaciones. Ya nos decía el doctor Tuca, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero sí que hay un estudio importante de la sarcopenia, que es la pérdida del músculo que tiene una persona por ser mayor, por estar enferma, por estar muy deprimido, y ya hay un estudio que demuestra su relación con la dignidad, con el sentimiento de dignidad. Y esto es muy importante. ¿Qué estamos haciendo sentando a la gente en sillas y no ayudándoles a moverse cuando les va a afectar de tal manera que se van a sentir que no merecen nuestra atención? A la vez, tenemos un horror a aceptar la enfermedad. Aquí no se muere nadie, no se habla de muerte. Y sin embargo, bueno, ya se ha dicho que por supuesto ni podemos, ni queremos, ni debemos ser inmortales. Menudo aburrimiento, si tuviéramos que seguir así eternamente. Y a la vez la gente rehúye la enfermedad por todo lo que conlleva con eso, porque se sienten que al estar enfermos se diluyen de esta manera, de ser una planta interesante a estar diluidos, y lo dicen así si hablamos con ellos. Y encima la demencia está haciéndonos tratar a personas que siguen siendo personas hasta el último momento, y si tenemos la paciencia y el tiempo lo podemos ver, los empezamos a tratar como si fueran cosas. Los cosificamos y los encerramos en sitios para que no se hagan daño y para que no involucren a nuestra sociedad. Tenemos verdaderamente, como se habló ayer por la tarde, muchas opciones que hay que explotar y que hay que invertir esfuerzo e ilusión, no solo dinero, en ellas. Solamente una pincelada de cómo le explico yo a los pacientes lo que es la dignidad, porque a mí sí que me han dicho muchos. Yo he practicado fundamentalmente en Inglaterra y hay un nivel cultural diferente. No me siento digno, esto ataca mi dignidad. Explícame lo que significa. ¿Y qué me han dicho muchas veces? Cosas que tienen que ver con la integridad. Entonces, no sabéis lo que ayuda a un enfermo que se siente no digno de mi atención, de la atención de todos, cuando le digo, mira, la dignidad es la joya de la corona. Si vas a la Torre de Londres, es tan especial que la puedes ver, pero no te puedes parar porque vas, como sabéis, en una cinta. Y la integridad es la fortaleza que lo protege, es la Torre de Londres. ¿Dónde estamos ahora? Dice, bueno, antes de que me explicara eso,
Estábamos en la torre a punto de entrar, ahora ya me encuentro en la parte de fuera de la puerta. Es muy importante buscar lo que os sirva para que el enfermo lo pueda entender. Está asustado y preocupado, y que hay una diferencia, y que la dignidad es suya y que no se la vamos a tocar, pero que podemos trabajar en construir su integridad y en que tenga confianza en nosotros, porque la vulnerabilidad es un rasgo de relación, y aquí es donde engancha con la filosofía y principios de nuestra disciplina. Esto necesita formación y necesita conocimiento. Hablando de conceptos, me gustaría también decir que la traducción del inglés care a cuidados es incorrecta e incompleta. Care significa atención, escúchame, médico, háblame, asistencia, ¿te puedo ayudar? ¿Te llevo esto? ¿Te acompaño? Cuidados y tratamientos paliativos. Cuidados paliativos es solo una parte. Y en esto tenemos cuestiones clínicas, éticas y de comunicación, y todas van de la mano. No vamos a entrar en definiciones de ética, pero al enfermo también le gusta que le expliquemos lo que es la ética. Y yo no sé vosotros cuántas veces lo habéis tenido que explicar. Yo muchas veces decir, es diferente la moral, lo que le dice su religión, y lo que dice la ley de este país, que cambia la legislación. Y eso les ayuda. Les ayuda a pensar que hay otras opciones y otras formas de ver la cuestión. Con respecto a la ética, se habla constantemente de la autonomía. Estamos secuestrados por la autonomía. Y, sin embargo, muchos de los problemas que tenemos es porque no estamos utilizando bien el principio de justicia, de tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Si le preocupa a Mafalda, ¿por qué no nos preocupa a nosotros? Aquí está saliendo mucho Argentina, ¿eh? ¿Por qué no estudiamos este tema? ¿Por qué no se está analizando esto a nivel social? ¿Por qué nos estamos concentrando, sobre todo en España, en una ética deliberativa que nos lleva a lo blanco y a lo negro, cuando este tema tiene tantos grados de grises? ¿Por qué no sabemos, si hubiéramos hecho un examen antes de entrar aquí, qué es precisamente la ética rolesiana de la ética social, de hacer lo posible, base del estado de bienestar, lo que nos ha llevado a la situación en la que tenemos? Que es muy bonito hablar de la universalidad, pero cuesta mucho dinero si no se hace una planificación. Tenemos que buscar una ética del realismo, de lo posible, es verdad, basada en la justicia social, pero de lo que es posible, de lo que se puede hacer. Y los niveles de responsabilidad que ya se han estado apuntando son desde el nivel político, que no nos están educando en esto como sociedad, no nos están explicando esto. Nivel de gestión, los proveedores sanitarios, mucha más flexibilidad, el tamaño de las urgencias sigue creciendo y los enfermos que no necesitan pasar por urgencias crecen todavía más rápido. Estos temas son los que angustian a los profesionales de la salud, que queremos hacer las cosas bien, pero no, es que es prácticamente imposible, y afecta a la población, que pierde la confianza y es más vulnerable porque ha puesto su confianza en nosotros. Y la vulnerabilidad, el ser vulnerable es el que ha dicho confío en ti, no me falles. Es muy importante tratar la economía de la salud, porque tenemos una población envejecida, hay grandes avances tecnológicos, hay altas expectativas, hay niños que nacen que hace unos años no hubieran nacido, hay niños que nacen y su condición es incompatible con la vida y 7 años después sigue siéndolo, pero siguen viviendo. Y la ilusión del iceberg, ¿no?, que solamente vemos algunas veces lo que queremos, o lo que nos dejan ver o lo que nos cuentan.
Contextualizar esto lo hemos tratado en las últimas horas. No es solamente para los mayores, hay que tener en cuenta muchas cuestiones. Hay mucha gente dependiente en opioides que no sabemos por qué los empezaron a tomar y a recibir. Hay mucha gente que no duerme. Vosotros sabéis lo vulnerable que nos hace sentir no haber dormido una noche. Imaginaros tener una conversación profunda con un enfermo que no ha dormido. Es una injusticia total y absoluta. Yo es una de las cosas que siento con el enfermo. Aquí vengo yo a hacerle la pregunta del siglo. Dime quién eres tú. Y el pobre no ha dormido. O sea, ¿qué cosa? O vienes tú, doctor Tuca, a hacerle un cuestionario de vulnerabilidad. Pero bueno, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Pero hay que contextualizarlo, porque esta es la realidad del final de la vida. Algo que puede ser absolutamente fascinante, pero que da miedo. ¿Me voy a caer o va a venir alguien conmigo? Va a ser el tiempo de la confidencia, de la confianza, de las conversaciones que se acaban. Y como decía Cicely Saunders, como yo muera va a quedar en la memoria de los que siguen viviendo. El impacto social es muy importante. Encontré esta diapositiva y no me he resistido a ponerla. Esto es lo que yo muchas veces he tenido la suerte de poder hacer con mis enfermos. ¿Cómo era la niña que yo no conozco? Porque te conozco ya enferma, te conozco ya en una cama. Y las cosas que salen os podéis imaginar. ¿En qué momento de la trayectoria de una enfermedad vital tenemos que intervenir desde cuidados paliativos? Pues depende mucho de los valores. ¿Y tenemos claros los conceptos claves? ¿Y tenemos claro el deber de aliviar el sufrimiento? Todo esto se basa en la ética médica o configura la ética médica. Al final de la vida no me paro ni un minuto más porque quiero ver un poco más despacio lo demás. Y esto lo hemos dicho, lo han comentado otros conferenciantes. Es muy importante, todo esto se está barajando. El enfermo viene a vernos con su familia, con su médico de cabecera, con su enfermera, con todas estas bolas en el aire. Y yo tengo que elegir qué bola coger para hacer algo en ese momento. Esto es lo que se está trabajando. Importantísima la toma de decisiones, porque toda mala decisión, decía Truman, que tomo, va seguida de otra mala decisión. Una palabra de aviso a la confusión que se está creando entre cuidados paliativos y final de la vida. Casi toda la literatura es anglosajona. El final de la vida es el nombre de una estrategia que se creó en Inglaterra en el año 2008 y es de las últimas horas de vida. En España se utiliza como los últimos meses o incluso años. Ojo, estamos mezclando las cosas y no está nada claro y es un proyecto que tenemos que hacer y que tenemos que delimitar. ¿Qué significa el final de la vida? Y si es el periodo anterior a la muerte, que no se nos olvide nunca que es un diagnóstico retrospectivo. Yo no puedo decir, hoy es el día 500 de mis últimos 500 días. No, sería absurdo. Pues eso es lo que hacemos con los enfermos, no nos riamos. Le quedan 2 meses de vida, sí, claro. ¿Y voy a vivir en Navidades? Pues creo que no. Y las Navidades siguientes me dicen, ¿qué hago? ¿Compro regalos o es que eran estas Navidades? Esto es muy importante y todo lo que se lee en la literatura anglosajona viene del campo social, del final de la vida, del campo social más que del sanitario. Importante no solo saber que el término care, que utilizamos cuidados paliativos, no es exacto de lo que significa palliative care, sino que cuidar, esto lo he sacado de la encíclica del Papa Francisco, cuidar es proteger, custodiar,
preservar, guardar y vigilar. ¿Hacemos esto en cuidados paliativos? Y la importancia tremenda de la ciencia y el arte. La medicina paliativa es una ciencia cada vez más robusta, sin embargo los cuidados paliativos cada vez son más un arte de hacerlo en el momento que se necesita. Ya se dice que es una elección legal, que es un derecho humano fundamental, pero que es difícil llegar a ellos si no hay una planificación, si no cognitivamente no se está intacto. Hay que dejar hablar, hay que abrir el debate sobre el suicidio médicamente asistido y eutanasia, porque no tiene nada que ver con los cuidados paliativos, para nada. Los cuidados paliativos, ahora vamos a ver de qué van, vamos a hablar de ello y que la gente sepa lo que hacemos y lo que hacemos bien. Siempre con un marco ético, de una ética aplicada a nivel clínico, que no es una cosa nueva. Desde Lars Moriendi somos expertos sobre todo en la cultura europea de morir bien, Si el concepto de cuidados paliativos, fundado por Cicely Saunders como movimiento y cofundado desde Canadá, tiene raíces judeo-cristianas. ¿Por qué nos avergonzamos de decir esto? Y en la cultura cristiana el dolor, el sufrimiento tiene un valor. No es que tenga que sufrir innecesariamente, pero hay que ayudar a ver esa parte. Y en la cultura judía la vida tiene un valor inconmensurable. Estos son los principios de los cuidados paliativos, que han ido evolucionando y que está en nuestras manos ver cómo evolucionan aquí en España, en Europa, hoy, en Cataluña. Desde el primer momento, desde el 78, ya se hablaba, fijaros qué frase tan potente, que ningún paciente quede atrapado en lo que es para él el sistema equivocado que nos enseñaban hace un momento. Si tengo potencial de que me curen, ¿por qué solo me cuidan? Y si tengo potencial, y si no lo tengo, ¿por qué me siguen arrastrando a darme otra dosis de quimioterapia? Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Son una filosofía, o sea, que todas las disciplinas pueden practicarlos, que busca mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que se enfrentan a enfermedades limitantes de la vida y a los problemas asociados a ellas. Incluye a los familiares y en el Reino Unido fue la primera especialidad que incluyó a los familiares, no es solo de los pacientes. ¿Qué está pasando últimamente? Que a los familiares los estamos convirtiendo en cuidadores gratis. Y esto es muy grave y lo vamos a pagar como sociedad muy caro. Están asentados en la prevención, o sea, no es para el último 5 minutos, en la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante una identificación temprana, una valoración impecable y el tratamiento del dolor. Bueno, esto ya no entro tanto, pero esto lo dice la OMS. Esto lo dice la OMS. Y sin embargo no es lo que practicamos. Aquí me gustaría detenerme un minuto, porque los cuidados paliativos, ¿qué hacen? Si hay que explicárselos a alguien, alivian el dolor y otros síntomas molestos, alivian. Entonces, ¿por qué viene la gente pensando, y se han dicho en las últimas semanas a nivel muy importante, de gente muy importante, que los cuidados paliativos eliminan el dolor? Eso no es cierto, lo alivian. En muchos casos sí. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, que no aceleran ni retrasan. Integran los aspectos psicológicos y espirituales de la atención al enfermo y a sus familiares, no solo trayendo psicólogos, sacerdotes, agentes espirituales, sino formándonos todos en todos estos aspectos. Y ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a que el enfermo viva una vida activa y plena en lo posible hasta su muerte. La quinta planta de un hospital puede dar una vida activa y plena. Hay sitios donde a lo mejor se puede estar mejor.
¿Pasar por la urgencia da calidad de vida? Son preguntas que yo me hago en mi trabajo todos los días. Y el duelo. El duelo es parte de los cuidados paliativos y está francamente olvidado en muchos casos. De forma que los cuidados paliativos, como cuidado activo y total de aquellos pacientes con patologías, y esto en este momento de crisis por la cronicidad, ojo, esto es de la OMS, cuidados paliativos no tratan la cronicidad, y si le trata hay que hacer una petición a la OMS de que cambie la definición, porque estamos aquí para enfermos con patologías progresivas, avanzadas y de pronóstico limitado, y de sus familias, por un equipo multidisciplinar. El hombre orquesta no hace cuidados paliativos, hace otra cosa que lo podemos hablar si queréis. Y facilitan el apoyo de todas las dimensiones del ser humano por un equipo multidisciplinar. Y podría seguir escribiendo disciplinas. Y tiene una filosofía que, repito, ni prolonga la vida ni precipita la muerte. Entonces, ¿por qué tenemos la mano tan ligera con sedación? Esta palabra de ya está sedado. Cuidamos la hidratación, lo hemos hablado. Se cuidan las vidas más frágiles y se atiende a las personas más vulnerables. Y en mi trabajo de especialista en medicina paliativa, muchas veces la persona más vulnerable, ¿sabéis quién es? El equipo de atención primaria. Siempre se puede hacer más. Y la honestidad del profesional impera. Un profesional que no se oiga decir 20 veces no lo sé al día, a lo mejor no debería hacer cuidados paliativos. Ya termino. Y no hay lugar para la desesperanza. El tema de la complejidad es muy importante para ver cuándo tenemos que intervenir. Y si no tenemos cuidado, el grito de Munch, pues va a ser muy auténtico, ¿no? Tenemos que evaluar nuestras intervenciones, cómo han cambiado la actividad de cuidados paliativos en España en los últimos años, cómo seguimos alineados con la OMS. Es hora de analizar todo este tema. Y ya se decía ayer, es un tema de prevención, de promoción de la salud, de no solo médico, no solo de hospitales, sino en los ayuntamientos, ¿no? A nivel municipal deberíamos ayudar a la gente a cuidar y a ser unas ciudades mucho más amables y mucho más de potenciar el potencial de cada individuo hasta el final, que no sabemos cuándo debe ser. ¿Sí? Ya. Y esta frase tremenda me gusta terminar con ella, porque los muertos insatisfechos no pueden vociferar a los cuatro vientos la negligencia que tuvieron que soportar. Las encuestas de calidad yo las mando, pero no me las devuelven. No sé si vosotros tenéis más suerte, pero tengo ese problema. Y bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias.